como médica sanitarista, ¿qué nos podés decir ante lo que ocurrió ahí en Diputados con esta muestra, esta actividad antivacunas, Bueno, el primero, tipo al que se le pegaban las cosas? Bueno, primero que es una actividad burda, chabacanas, ridículas. O sea, en el 2025, que alguien en la Cámara de Diputados de la Nación, un poder del Estado, el poder legislativo del Estado, haga esas demostraciones propias de un circo, y no es peyorativo con respecto a los circos, propia de un circo y que no tenga ningún fundamento científico y que hayan permitido eso, es vergonzoso. Miren, las vacunas son consideradas por la Organización Mundial de la Salud parte de los instrumentos científicos que han logrado la prolongación de la vida de los seres humanos. En este momento, la esperanza de vida en el mundo promedio es de arriba de los 77 años. Eso es gracias a las vacunas. Es uno de los instrumentos más importantes, las vacunas. Graciela, hubo todo un movimiento, hay un movimiento desde hace años, ¿no? El denominado movimiento antivacunas desde hace mucho tiempo, pero me da la impresión de que ese movimiento tomó fuerza a partir de la pandemia y de que hubo que hacer, llamémosle, vacunas de urgencia para combatir o tratar de poner un control a la pandemia del COVID-19. Y ese hecho de que se haya corrido una carrera por las vacunas del COVID, bueno, seguramente genera que más de uno diga, y no sé, porque le hicieron muy rápido, a contrarreloj, porque se estaba contagiando y muriendo mucha gente, entonces no sé qué tan segura es esa vacuna porque la hicieron a contrarreloj. Además, bueno, sabés que hubo, hay lobbies de laboratorio de manera permanente, porque esta y no aquella, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que pueda ocasionalmente cuestionarse y tener que responderse científicamente a esos cuestionamientos por la vacuna del COVID-19, y otra cosa es de vacunas que tienen muchísimo tiempo y que están súper, mega comprobados sus efectos positivos. No quiero decir con esto que las del COVID no sean seguras, pero quiero decir que fue en el medio de una vorágine de que nadie sabía mucho qué pasaba y cómo terminaba esta historia, bueno, que se pudo haber generado otro envión de este grupo montándose a eso para denostar la vacunación. El tema acá es el siguiente. A ver, las vacunas, ¿cuál es la función que cumplen? Las vacunas lo que realizan es, más allá del mecanismo de acción de cada vacuna, porque hoy hay mecanismos nuevos, con las del COVID, por ejemplo, a través de ARN mensajero, pero, a ver, en las vacunas tradicionales no son a virus vivos, son a virus muertos o atenuados. ¿Qué quiere decir esto? Te inyectan virus para que vos generes anticuerpos con respecto a esa vacuna, o te generan te inoculan el germen atenuado o muerto para que generes vos los anticuerpos. Estas vacunas que están en el calendario nacional de vacunación, todas las vacunas, casi todas, hay 2 o 3 que son las últimas incorporadas, que son más nuevas, tienen más de 20 años. Más de 20 años. Miren, la vacuna contra la polio es de los años 60, 70. Sí. La vacuna de la triple, o sea, son vacunas que tienen muchísimos años de utilización. Y estas vacunas han permitido, ustedes calculen que los chicos se morían de difteria, que los chicos se morían de sarampión, que los chicos se morían de coqueluche. Bueno, ahora tenemos nuevos casos de muerte por coqueluche por no haber vacunado a los chicos. O sea, ¿qué es lo que hacen las vacunas? Las vacunas lo que generan es, en primer lugar, individualmente, anticuerpos para defenderse de esas enfermedades contra la cual te ponen la vacuna. Pero además necesitamos que en la población haya un porcentaje de personas vacunadas para que no circule esa enfermedad. ¿Qué quiere decir circular la enfermedad? Para que el virus o la bacteria no circule en el medio, en el aire, en la tierra, donde están los gérmenes, para que no circule porque no tiene cómo circular, porque para vivir necesita de los seres humanos, no solo de la tierra y del aire, ¿me entienden? Sí. Entonces,
ese tema es muy importante. Entonces, ¿qué es importante? Que exista la vacuna y que exista un porcentaje de la población, por encima se cree del 90%, para que ese virus o esa bacteria no circule y no provoque enfermedad. Entonces es fundamental que entendamos, y eso además hay una ley nacional que estipula como el carácter de la vacunación. El carácter de la vacunación no solo es un derecho, es una responsabilidad comunitaria, es una responsabilidad de la comunidad, porque si no tenemos esos porcentajes de vacunación, va a circular el germen y va a provocar enfermedad y puede provocar muerte. De hecho, hay chicos que han muerto de coqueluche en Luján. Entonces, el tema... ¿En el último tiempo, Graciela? Perdón. Exactamente. Entonces, el tema, a ver, por eso, lo que tenemos que hacer es serio. Las vacunas previenen enfermedades, no eliminan enfermedades. No eliminan las enfermedades. Lo que hacen es prevenirlas, que nosotros no nos podamos contagiar. Pero para que no nos podamos contagiar, no solo nos tenemos que vacunar individualmente, sino vacunarnos todos en la población, el grupo poblacional que le corresponde. Ahora, Graciela, por ejemplo, perdón, te interrumpo. ¿No hay una cuestión para atender en el Estado, desde el Ministerio de Educación, desde los organismos que correspondan? Porque es un porcentaje muy alto de los pequeños que entran a primaria y no tienen la vacuna de ingreso escolar. ¿No se puede exigir, pero de verdad? Porque es calendario nacional obligatorio, no optativo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En las escuelas tienen que exigir el calendario de vacunación. Los chicos cuando entran a la escuela tienen que tener todas las vacunas. Eso lo dice la ley, además. Además, pero es lapso, evidentemente. Luján, pero quiero transmitir tranquilidad para Luján. En Luján están yendo escuela por escuela a vacunar los chicos. En este momento. Sí, es verdad. Antes de que se hiciera esta parodia. Antes de que se hiciera esta parodia. Por eso quiero decir, no es que las autoridades sanitarias no se están ocupando. Sí que se están ocupando. El tema es la disponibilidad de vacunas. El que compra las vacunas es el gobierno nacional. El gobierno nacional es el que compra las vacunas y distribuye las vacunas de acuerdo a grupos etarios poblacionales por provincia. Entonces, si tenés tanta cantidad de niños de tal edad, tenés que transferir a la provincia, a cada provincia, la cantidad de dosis de vacuna que van a necesitar todos esos niños. Si es de adultos, por ejemplo, contra el neumococo para los adultos, la antigripal para los adultos, ¿me entendés? Entonces, esto, a ver, ¿por qué se vacuna a los adultos? Se vacuna a los adultos porque los adultos, si tienen cuadros gripales severos, se mueren. ¿Por qué se vacunan contra la neumonía a los adultos? Porque los adultos se mueren por neumonía. Y esto es un tema poblacional. Es un tema de necesidad de cobertura poblacional para que no nos moramos de esas enfermedades. No quiere decir que la enfermedad haya desaparecido, la enfermedad está. Nosotros logramos controlar la enfermedad si estamos todos vacunados. Entonces, por ejemplo, en la Argentina no había sarampión hasta que en el gobierno de Macri dejaron de vacunar contra el sarampión y no compraron las vacunas. Y ahora están las consecuencias. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos no te vacunaste cuando eras chiquito y tenías necesidad de la vacuna, pero bajó el porcentaje de vacunación de los grupos poblacionales, empieza a circular otra vez el virus. Y lo que necesitamos hacer, por eso es muy importante, no es una decisión solo individual de la familia, es una decisión de la comunidad, es una necesidad de la sociedad donde vivimos, de cuidarnos todos, de cuidarnos nosotros en nuestras casas y a nuestros hijos, pero de cuidar a los hijos de al lado de mi casa, de enfrente de mi casa, de la otra cuadra de mi casa, de la ciudad donde vivo, y eso es lo que necesitamos. Entonces, no es, porque además, mira, es cierto que hay gente que dice, yo no voy a vacunar a mis hijos. Es una decisión individual, pero hay una responsabilidad comunitaria. Entonces, tenemos que entender esto, porque muchas veces
no informamos bien a la población. Y cuando incluso yo he escuchado médicos que han dicho, no lo vacunen al nene por esto, por el otro, con el COVID. No querían vacunar a la gente. Médicos que decían que no había que vacunar. Eso es una locura, eso es una falta de responsabilidad profesional. Eso es una falta de responsabilidad profesional. Porque realmente, además, en el momento de la pandemia, yo conozco mucha gente que hizo reacciones adversas a las vacunas, ¿eh? Mi esposo hizo reacción adversa a la vacuna. Y eso no quita un ápice de que yo crea en las vacunas. No quita un ápice. Porque él hizo una reacción a la vacuna, sí. Y fue seria, sí. Y tuvo problemas, sí. Pero él también tenía factores de riesgo. Y eso es un tema individual de cada uno. Entonces, no es que la vacuna no sirva para nadie. No sirve a lo mejor para determinadas personas. Por eso, por ejemplo, y acá viene a cuento que los científicos sabemos lo que se puede y lo que no se puede. Por ejemplo, para que te des una idea, la vacuna contra la fiebre amarilla, que tiene más de 30 años, no se puede usar contra la vacuna contra la fiebre amarilla, no se puede usar la nueva vacuna contra la fiebre amarilla, no se puede usar contra no se puede usar en las personas mayores de 65 años porque no está demostrada ni la eficacia ni si no da efectos adversos. Entonces, no se puede vacunar a personas de más de 65 años. No se puede. Entonces, no es que la ciencia no sabe lo que se puede y no se puede. Lo sabe. Hay momentos en que lo sabe y lo dice y se actúa en consecuencia, y hay momentos en que no. Por ejemplo, hay vacunas que en menores de 1 año no se pueden usar. No se pueden usar. Pero eso lo determina la ciencia. Y entonces el médico te dice, no, el calendario de vacunación dice que un niño hasta el año recibe estas vacunas. Después del año recibe estas otras vacunas. Esto está totalmente estipulado científicamente. Por eso lo que yo digo es, no hablemos por hablar, hablemos científicamente, no alarmemos a la población. Lo que tenemos que transmitir es conocimiento, serenidad. Lo que tenemos que transmitir es contención de las personas para saber qué es bueno y qué es malo para su salud y para la salud de la comunidad. Eso es lo que tenemos que decir. Y no decir cosas sin saber. Yo escuchaba pedacitos, ¿no?, de ese evento que hubo en la Cámara de Diputados, y es muy gracioso porque parece que la diputada que está en la Cámara, que hizo todo este evento, ella tiene vacas, tiene campo, sí, tiene campo, tiene ganado en el Chaco. Sí. Yo conozco mucha gente del Chaco, yo soy amiga de Mempo Giardinelli, un periodista que todos conocen. Sí. Bueno, entonces, la señora en el campo, a las vacas, las vacunas contra la fiebre aftosa. Entonces no entiendo cuál es el problema de las vacunas. Para las vacas de ella sí las vacunas, para los seres humanos las vacunas no. ¿Cómo es esto? Sí, fue mortal el cierre de la entrevista que hizo Jairo Estraquia. Sí, fue lapidario. No agregó más nada, la saludó y la despidió inmediatamente porque fue una contradicción andante esa mujer que no es digna de ser representante del pueblo. Graciela, te agradecemos muchísimo. Que no hay que vacunar las vacas hay que vacunarla porque la aftosa es una enfermedad grave y se transmite cuando comemos la carne contaminada. Por eso digo, a ver, muchachos, seamos científicamente adecuados, hablemos como corresponde, no asustemos a la población. Lo que hay que transmitir es serenidad y lo que hay que transmitir es conocimiento. Por suerte en el mundo cada vez hay más conocimiento científico. La prolongación de la vida es por todos los descubrimientos científicos. Todo lo que se ha descubierto de nuevos medicamentos, lo que se descubre. Que hay fallas, sí. Que hay que controlar a los laboratorios, por supuesto. Que hay que controlar lo que se dice, por supuesto. Que muchas veces la OMS dice una cosa, después dice otra, sí, es cierto. Pero eso no invalida el conocimiento científico. Eso no invalida el conocimiento científico. Entonces, y hay otra cosa, es obligación del Estado, lo dice la Constitución Nacional, la salud de la población es una responsabilidad del Estado. Por lo tanto, las autoridades nacionales, provinciales y municipales
son las que tienen que decir oficialmente lo que se debe hacer en salud, y en todo caso el pueblo discutirá con sus autoridades qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, pero con fundamentación, con fundamento. Discutamos con fundamento, porque si discutimos por discutir, podemos decir cualquier cosa, y no está bien cualquier cosa, no está bien. Graciela, un placer como siempre, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. La doctora Graciela Rosso, médica sanitarista, ex viceministra de Salud de la Nación, ex intendenta, por supuesto, de Luján, hablando de estos dos temas fundamentales, porque ayer hubo novedades. Ayer hubo novedades, como lo decía en el inicio de la nota. Si se engancharon un ratito después, ayer se reunió el Consejo Hídrico Federal, ¿sí? Este organismo nacional que tuvo ayer representación de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Juan, La Rioja, Corrientes, Chaco, Mendoza, Chubut, Misiones, Salta, Formosa, Córdoba y del propio Estado Nacional. Y dijo, el estudio del ITBA hace agua. No es científico, no puede estar avalado, no es útil. No es útil. 8:33 de la mañana. Información de servicio. Así seguimos, dale. En un rato reviven la entrevista con Graciela Rosso en nuestro canal de YouTube. Nos fuimos un poquito extensos con el tiempo, seguramente la podamos dividir en dos partes. La parte del agua, por un lado, la parte de las vacunas, por el otro, ¿sí? Para compartirla completa en dos tramos bien identificados por temática, dos cuestiones que valían la pena. Una por esta especie de paranoia que se generó por estos días, por el mapeo, el arsénico, etcétera, y otro tramo por el tema vacunas y toda la parafernalia impresentable que han armado y que preocupa porque se usa un lugar de todos que debiera ser ejemplo, por lo menos ejemplo en materia de salud, porque en materia de política muchas veces dan vergüenza, pero cuando se abordan temas serios de verdad, de interés, bueno, no se deberían prestar determinados lugares para hacer eventos de esa característica, ¿no? Impresentable.